Hola amigos, qué bueno que están con nosotros, qué gusto es poder conectarnos, poder vernos. Estamos preparando todo para nuestra primera reunión en línea, así que queremos saludar a todos los que se están conectando. Por favor, pon en la caja de comentarios de dónde nos ves, desde dónde los estás viendo. Sí, ¿qué has estado haciendo estos días? Qué gusto verte, qué bueno es poder compartir un tiempo entre amigos, en familia. Estamos aprovechando nuestros recursos para poderte brindar el servicio de la reunión de jóvenes. Estamos muy contentos. Ahorita ya se están preparando el tiempo de alabanza, el tiempo de reflexión. Así que invita, si tienes a alguien en tu casa, júntense todos para ver este tiempo. Creemos que cuando nos reunimos y cuando alabamos el nombre de Jesús, si estamos dos o más, lo dice su palabra, Dios está con nosotros. Así que dispón este tiempo, prepara tu Biblia, ponte cómodo, tráete un cuaderno, reúnete con tu familia para disfrutar de este tiempo. Creemos que esto puede ser bendición para ti. Para nada, para los que se van conectando, quiero platicarte un poquito de cómo va a estar este tiempo. Sabemos que por tema de la pandemia no podemos estar saliendo, poder reunirnos en la iglesia, así que estamos haciendo estas reuniones y esta transmisión más bien para poder seguir conectado contigo. Entonces, durante este tiempo vamos a tener un tiempo pequeño de alabanza y un pequeño tiempo de reflexión también. Así que júntate con todos, ponte cómodo, queremos escucharte. Para los que se van conectando, ponnos de dónde nos estás viendo, desde dónde, desde tu cuarto, desde el baño. Así que queremos entablar una conversación contigo. Además, este tiempo creemos que tenemos que ser portadores de un mensaje de esperanza. Creo que ahorita estamos siendo bombardeados por las noticias, por redes sociales, por lo que escuchas que le dijeron a tu mamá cuando fue a comprar las cosas. Todos estamos siendo bombardeados de malas noticias. Entonces, te invito a que cambiemos la conversación, a que seamos portadores de un mensaje de esperanza, porque Jesús nos llamó a eso, a poder ir a predicar la buena noticia y poder estar confiados en su palabra. Y a eso te invitamos en este tiempo. Ponte cómodo, queremos saber de ti. Ponnos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Para los que están conectando, hola, qué gusto verte. Y nada, ya todo el equipo se está preparando. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de reflexión, así que creo que ya está listo el equipo para la banda, así que vamos para allá. Hey, nos da mucho gusto que estén con nosotros en la primera transmisión en casa. Esperemos que estés en pijamas o que estés muy cómodo en tu casa. Damos gracias a Dios porque nos puedes sintonizar desde donde quiera que estés. Y en este tipo de situaciones que estamos pasando, como no solo como país, sino como población mundial, tenemos la única esperanza, que es Dios. Dios es el único que puede hacer un milagro de esta magnitud, que es su voluntad. Y queremos cantar hoy acerca de eso. ¿Quién es Dios? Que Él es nuestra esperanza, que en Él hay promesas y que las promesas que Dios da jamás se van a acabar, jamás se van a detener. Así que vamos a darle. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad.
en cada día. Tu gracia bastará y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios, y en ti mi Cristo, y ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios, queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Dios me dio la promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio la promesa y no se detendrá. Viene hoy la victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio la promesa y no se detendrá, no se detendrá. No se detendrá. Derrama tu presencia, Dios, queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos. En oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y de trono descendiste a un pesebre siendo rey. Y gloria al Padre nuestro Dios.
tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Y gloria al Padre, nuestro Dios, y gloria al Hijo, el Salvador, y gloria al Santo Espíritu, y Rey de Reyes, nadie hay como tú. Y Rey de Reyes, nadie hay como tú. Qué buen tiempo tuvimos de alabanza. Muchas gracias, Noemí, por disponer este tiempo. Y vamos a tomar estos pequeños segundos para que todo el equipo de producción esté acomodando para entrar a la etapa de la reflexión. Y solo recordarte que vamos a tener estos tiempos los fines de semana, supliendo nuestra reunión semanal en Calacoya, y queremos invitarte a que compartas esto, que nos comentes de dónde nos estás viendo, invita a tus amigos a ver este tiempo, porque créeme que Dani estuvo preparando este mensaje para ti, así que ya me están diciendo que estamos listos para pasar el tiempo de reflexión, así que vamos para ello. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Pues ahora sí que nos tocó tener una reunión diferente porque coronavirus, cuarentena, pues ahora nos tocó grabar desde casa, pero bueno, no queremos perder la oportunidad de seguir con nuestras reuniones y pues hoy vamos a ver un tema muy interesante, siguiendo con nuestra serie de rechazo. Hoy vamos a ver cómo David manejó el rechazo de Saúl, ¿ok? Entonces, bueno, si me acompañan primero a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Dios, porque la tecnología nos ayuda a seguir reuniéndonos. Y Padre, yo te pido por cada uno de los chicos que están en su casa viendo este mensaje, te pido que tú los guardes de todo mal, igual a sus familias, Dios, que tú nos guardes de todo virus. Y te pido que sea tu Espíritu Santo inspirándome, que seas tú hablando a través de mí y que no sea yo misma. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues listo. Bueno, entonces vamos a recordar un poco quién fue Saúl y quién fue David. Saúl, supongo que sabrán, que fue el primer rey de Israel después del periodo de los jueces, y fue un hombre que por su desobediencia y obstinación, Dios le quita el reinado y se lo pasa a David. Entonces David fue el segundo rey de Israel y fue considerado, o bueno, es considerado el más grande de sus reyes. Pero ¿qué más sabemos sobre David? Sabemos que era un adorador, que le gustaba la música, es autor de 73 salmos, pero sobre todo lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. Y precisamente hoy vamos a ver una parte de esas características del corazón de David, de cómo a pesar del rechazo intenso y extremo que Saúl le llegó a profesar, David mantiene dos características fundamentales hacia él: amor y fidelidad. Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto de cómo David llega a la vida de Saúl. Bueno, después de que Dios le quita el reinado a Saúl, su espíritu se aparta de él y lo empieza a atormentar un espíritu maligno. Entonces, los sirvientes de Saúl le sugieren buscar a alguien que supiera tocar el arpa para que lo ayudara a sentirse mejor y a calmarlo. Entonces, así es como llega David a la vida de Saúl. Y la Biblia nos dice que inmediatamente David halla gracia delante de los ojos de Saúl. Tanto así que lo hace su paje de armas. O sea, imagínense, es como si entraras a trabajar un día y luego te hicieran la mano derecha de tu jefe. O sea, ese grado halló gracia David delante de Saúl. Entonces, pues bueno, se desarrolla la historia, todo iba muy bien.
Ya no sabemos la historia de que David mata a Goliat, derrotan a los filisteos, etc. Pero el problema fue que cuando iban regresando de esa gran victoria, a las mujeres del pueblo se les ocurrió salir y hacer fiesta y cantar que Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Ese fue el problema. ¿Para qué se les ocurrió decir eso? Porque ahí fue cuando valió todo y Saúl empieza a sentir celos de David y empieza a llevarlo a tal extremo que incluso quiere matarlo. Entonces, después de todo ese cariño, de toda esa estima que Saúl decía tener por David, eso desaparece y la Biblia dice que él se convierte en el peor enemigo de David. O sea, imagínense. Entonces, pues hoy vamos a ver 5 principios que David aplicó para enfrentar o manejar el rechazo que Saúl le tuvo. Bueno, entonces, primer principio que vemos es que David no buscó venganza. Vemos que David no responde de la misma forma que Saúl lo hace cuando empieza como a tener ese deseo tan intenso de matarlo y que lo empieza a perseguir. David no aplica la de ojo por ojo, aun cuando ya tenía 400 hombres con él que lo estaban siguiendo. Él lo único que hacía era se encomendaba al Señor, lo podemos ver en los Salmos, y él confiaba en que Dios iba a hacer justicia de este asunto. Entonces, teniendo la oportunidad de matarlo en 2 ocasiones, David no lo hace por el respeto y el cariño que aún le guardaba a Saúl. Si me acompañan a leer en sus Biblias, en 1 Samuel 24, yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Vemos que dice: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl le escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. «Ahora es tu oportunidad», los hombres le susurraron a David. «Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees». Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido». Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Entonces, esta escena es muy impactante porque a pesar de que David era un hombre impulsivo, era un hombre de guerra y pues tenía el respaldo de sus hombres, pero sobre todo sus hombres le dicen: hoy es el día que el Señor lo ha entregado en tus manos. O sea, él pudo perfectamente haberse dejado llevar por eso. Y a pesar, no, él se mantiene fiel y dice: no, que el Señor me libre de hacerle daño a Saúl. Porque él lo seguía viendo como rey, lo seguía respetando como tal, a pesar de que él ya había sido ungido, porque, ojo, se me olvidó comentarles eso. Para este punto de la historia, David ya había sido ungido rey, pero eso como que a él no le importó, no sé, o sea, esperaba que fuera cuando Saúl muriera de manera natural. Entonces, él no busca matarlo, no busca hacerle daño, y vemos que pasa otra vez lo mismo 2 capítulos más adelante, en 1 Samuel 26. Dice: ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila que tiene vista a Jesimón, porque no faltan las personas que son chismosas y cizañosas, ¿no?, en la vida. Entonces, bueno, Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. «¿Quién se ofrece ir conmigo al campamento?», preguntó David a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. «Yo voy contigo», contestó Abisai.
Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle 2. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces otra vez vemos la misma historia de cómo igual perfectamente David se pudo haber dejado llevar por las palabras que le dice a Abisai de que hoy el Señor te entregó tu enemigo, está ahí en tus manos, o sea, desprotegido, lo puedes matar perfectamente, y sin embargo David decide no hacerlo, sigue manteniendo su postura de fidelidad y de cariño a Saúl a pesar de las actitudes que él ya había tomado contra él. Entonces, aquí viene una parte muy interesante, porque la pregunta es, ¿ustedes qué hubieran hecho? La verdad. O sea, teniendo como todo este contexto de cómo Saúl empieza a atacar a David, cómo lo quiere matar, lo empieza a perseguir, etcétera, después de que se supone que le tenía como un cariño muy grande, y tiene la oportunidad de matarlo, considerando que David era un hombre de guerra, y no lo hace. Entonces digo, quizá en nuestros tiempos sea un poco extremo llegar a matar, pero a veces podemos caer en actitudes vengativas que pueden ir desde hablar mal de esa persona o hasta ya buscar una forma de hacerle daño como tal, ¿no? Entonces, esto, lejos de resolver las cosas, las va a empeorar, alimentando ese odio o ese rechazo que pueda tener esa persona contra ti. Es un principio básico bíblico, fuego contra fuego, pues va a ser un fuego más grande, ¿no? Como dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, no le eches más leña al fuego con esa persona que pueda tener como ese rechazo hacia ti. Pero aquí vemos, en esta misma historia, vemos que David aplica otro principio frente al rechazo de Saúl, que es, intentó establecer paz. Vamos a regresar un poco a la primera historia, que es en 1 Samuel 24. Samuel. Ok. Vemos que en el versículo 7, en la segunda parte dice: después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: «¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme». Y más adelante, esto ya lo leímos, en el 16, ¿cuál es la respuesta de Saúl? Vemos que dice: cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: «¿Realmente eres tú, David, hijo mío?». Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: «Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno». Esta parte, la verdad es que a mí se me hace muy intensa porque, pues, como David busca ese diálogo con Saúl, busca entenderlo, busca, lo intenta hacer entrar en razón y lo enfrenta, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? No lo hace con una actitud agresiva
o violenta, como de ¿tú qué te crees? ¿Por qué me tratas así? No sé, altanera. No, no lo hace así, lo hace con una actitud humilde porque dice que cae de rodillas ante él, lo hace mostrando respeto, que siempre es lo que hemos estado viendo que se mantiene, y lo hace con un corazón abierto a pedir perdón si es que en algo lo ofendió, ¿no? Ahí se demuestra que él quiere establecer paz. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que Saúl recapacita, aunque sea por un tiempo, y hay una cierta paz entre ellos, ¿no? Entonces, esta lección para nosotros es que pues tenemos que intentar hacer lo mismo cuando una persona tenga como un cierto rechazo hacia ti. Intenta establecer paz con esa persona. Puede que funcione o no, pero como Gis nos decía hace unas semanas, tú no puedes controlar lo que otros sienten o hacen, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Entonces, tú intenta establecer paz, intenta preguntarle como, oye, ¿alguna vez te he hecho algo? ¿O por qué tienes esta actitud conmigo? Etcétera. Intenta abrir un diálogo con esa persona, sobre todo si es alguien cercano a ti o está en un círculo cercano a ti, como el trabajo o algo así. Y es mejor hablarlo que quedarse callado, porque también está ese extremo, ¿no? O sea, puedes responder de una manera agresiva, pero también está el extremo de no decir nada y vivir con eso de, ay, pues quién sabe por qué le caigo mal o por qué me ve feo, no sé, cualquier actitud que pueda tener esa persona, ¿no? Entonces, es mejor abrirse, buscar ese diálogo y es mejor hablarlo y no quedarse callado, porque inconscientemente el quedarse callado te puede ir generando rencores que pueden ir haciendo raíces de amargura en tu corazón. Entonces, por eso es la importancia de abrir ese diálogo, de intentar entender a la otra persona y pedir perdón si es que en algo tú lo ofendiste. Les voy a platicar una historia que me pasó con una chica que era servidora también hace como 5 años. Con ella me pasaba que sentía que le caía súper mal. No sé por qué, pero de esas veces que sientes que le caes mal a esa persona porque te ve feo, como que te hace algo, no sé, tiene una actitud que dices, ay, pues quién sabe qué le hice, cuál es su problema, pero algo tiene, ¿no? Entonces, pues llegó el tiempo de que nos fuimos al retiro de servidores y justo me toca en su habitación. Entonces yo sí fue así como, ay Dios, ¿en serio? De todas las servidoras que había en ese entonces, con ella me tenía que tocar, ¿no? Y pues bueno. Entonces pues ya estuvimos ahí y un día, en un tiempo libre creo que teníamos, coincidimos en la habitación y estábamos ella y yo nada más. Y entonces dentro de mí empezó como el gusanito de, ay, ¿me acerco o no? Le pregunto como si, pues, si algo le había hecho, no sé, ¿no? Pero pues del otro lado era como, no, qué oso, ¿por qué le preguntas eso? O así como que, ¿para qué lo haces? No tiene sentido. Pero no sé, o sea, tenía esa inquietud dentro de mí y dije, no, lo voy a hacer, pues, ¿qué puedo perder, no? Entonces, pues me animé a decirle, a preguntarle como, hola, oye, pues es que la verdad, bueno, te puedo preguntar algo y ya me dijo como, sí, ¿qué pasa, no? Le dije, oye, pues mira, la verdad es que he sentido que, pues como que te caigo mal o como que algo te hice, no sé, y pues sí me intriga un poco y pues quisiera preguntarte una, si hice algo que te ofendiera y dos, pues pedirte perdón por eso, ¿no? Porque pues estábamos sirviendo juntas y pues como que no es sano, ¿no? Entonces ya le pregunté y ella se quedó así como, y me dijo, no, para nada, o sea, no, nada que ver. Y me dijo, ¿por qué piensas eso? Y yo le dije, ay, pues no sé, o sea, como que siento que cada vez que estamos juntas o así, como que veo que tienes una cierta actitud hacia mí. Y me dijo, no, para nada, nada que ver. Entonces, pues ya, fin de la historia y a partir de ese día nos hicimos amigas. Digo, no somos mejores amigas, pero sí nos llevamos bien y nos hicimos amigas y servimos juntas y todo y estuvo súper padre. Y pues ese día sí aprendí como esa lección de, pues no tienes nada que perder, aunque te dé pena o así, pues tú intenta y habla con esa persona. Más vale aclarar porque la mayoría de las veces seguramente son ideas nuestras, de que, ay, esa persona le caigo mal o algo así, y la verdad es que la otra persona ni enterada, ¿no? Entonces, anímate a establecer un diálogo con esa persona y a establecer paz sobre todo. Ya me equivoqué. Aquí está. Ok. Tercer principio.
no fue una razón para tumbarse o dañarse a sí mismo. A lo largo de la historia de entre Saúl y David, vemos que David sí sufrió, tuvo miedo, se sintió mal, lastimado y seguramente lloró mucho. Pero a pesar de todos esos sentimientos, David no permitió que eso lo tumbara al grado de no encontrarle sentido ni esperanza a la vida. Él se refugiaba en Dios y vemos en los salmos que en él estaba su esperanza. Si me acompañas a leer el Salmo 142. Igual voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Entonces, aquí vemos cómo David, pues sí expresa todo lo que él sentía, pero cómo dependía directamente de Dios y confiaba en él. Y nadie te dice que reprimas tus sentimientos, que no te desesperes, porque es natural, somos humanos. Pero no lleves esos sentimientos al extremo de que ya no le encuentres propósito a tu vida y por ende ya no quieras vivir. No cometas el error de Saúl. Si ven su historia, se podrán dar cuenta de que Saúl, por su inseguridad y por el miedo al rechazo, toma sus malas decisiones y finalmente termina en su suicidio. Entonces, no dejes que lo que hoy quizá es ay, esa persona me vio feo, se convierta en una inseguridad o en una depresión a ese grado que te lleve a ese extremo. Luego, tenemos el cuarto principio, que es no le deseo el mal. Sé que ya vimos el punto de que no busco venganza, pero la diferencia aquí es que vamos a hablar a nivel pensamiento. No es lo mismo desear que actuar. Y el pensamiento es el área peligrosa porque de hecho ahí es lo que te lleva a la acción. Todo siempre empieza en la mente. Entonces vemos que David no le deseó el mal a Saúl porque no solo le perdona la vida 2 veces, como ya vimos, sino que estaba en contra de los que rechazaban a Saúl o mostraban algún acto de infidelidad o de que no lo respetaban. Y viceversa, obviamente bendecía a los que eran fieles a Saúl. Entonces, no solamente, lo padre de esto es que no solamente lo hacía David, sino incitaba a sus hombres y al pueblo a hacer lo mismo. O sea, incitaba a los demás a seguir respetando a Saúl y a verlo como ese rey, ¿no? En cambio, nosotros muchas veces tendemos a aliarnos con los enemigos de nuestros enemigos, digamos, ¿no? Típico que si a alguien más le cae mal esa persona, que sientes como que te rechaza o hay un problema con X persona, como que vas con ellos y empiezan a chismear o se empiezan a unir de alguna forma en su contra. Otra vez, sé que no llegan al grado de querer matar como en esos tiempos, pero sí hoy podemos compartir esos sentimientos negativos, ¿no? Entonces, esa no es una actitud sana frente al rechazo de una persona. Y sobre todo vemos cómo aún en la muerte de Saúl, David se muestra fiel. No se alegra, ni festeja, ni dice como, ay, gracias Dios, por fin me libraste de él, o algo así. No, vamos a ver en 2 de Samuel, primer capítulo, 17 al 24. Igual si me acompañas voy a leer ahora Reina Valera contemporánea. 2 de Samuel.
Listo. Dice, cuando él volvió la vista, me vio y me llamó. Yo me acerqué y... Espérate, está mal la cita. Ay, no. Era... no, sí lo hice bien, es que puse el 7. Era el 17. Lo siento, amigos. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ya, perdón. Segunda de Samuel, primer capítulo, 17 al 24. Ahora voy a leer Reina Valera contemporánea. Dice, y David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán, y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro de Jaser. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. Que no lo sepan en Gat, ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de incircuncisos. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío ni lluvias que fertilicen tus campos. Porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco, sus flechas daban en el blanco. Nunca Saúl rehuyó al ataque, su espada atravesó a sus enemigos. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte. Eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata y las adornaba con joyas de oro. Entonces, vemos como David se sigue manteniendo fiel a Saúl, aún después de su muerte. Como les decía, no se alegra de que, ay, qué bueno que le fue mal, que ya se murió. No, lo lamenta y hace que el pueblo se aprenda este canto. Y vemos como dice, querido Saúl, o sea, y lo exalta y lo que él hacía, etc. Y pues de nuevo viene la pregunta, la neta, ¿ustedes harían eso? Es como un tema importante a reflexionar cuando alguien te profesa como cierto rechazo, ¿no? Bueno, y por último, el quinto principio que aplicó David fue que no tomó acciones en contra de los allegados de Saúl. Por último, a lo largo de toda esta historia, vemos que David en ningún momento se la agarra como en contra de la familia de Saúl, de sus sirvientes o de sus soldados. Una vez más vemos aquí su fidelidad y sobre todo con Jonatán, ¿no? Todos nos sabemos la historia de la super amistad que tenían David y Jonatán y cómo él lo mantuvo a pesar de la persecución de su padre. Él cumplió el pacto que ellos dos hicieron y incluso hasta mucho tiempo después vemos que él rescata y cobija al hijo de Jonatán, Mefiboset. Entonces, ese también es como un punto bien importante porque típico que alguien, ¿no?, te empieza como a rechazar o tiene como que un problema contigo y no sé, tiene hermanos, pues como que ahí también sus hermanos te empiezan a caer mal, ¿no? O su familia o sus amigos, o sea, como que empiezas a ver todo lo que esa persona hace o las personas que lo rodean, también lo empiezas a ver mal y se empiezan a contagiar esos sentimientos cuando esas personas ni siquiera tienen la culpa ni nada tienen que ver en el tema entre esa persona y tú. Entonces, no compres pleitos ajenos, ni se la agarres no te la agarres en contra de la familia o de los amigos de esa persona. Y no es sano porque contaminas, lo único que haces es contaminar tu corazón de esos sentimientos negativos. Entonces, también les voy a platicar aquí una historia. Teníamos un vecino en donde vivíamos antes y esta persona, por alguna extraña razón, empezó a tener como problemas con mi mamá. No, o sea, le caía mal y le empezó a hacer como, digamos, ciertas groserías. Y pues por muchos años, o sea, fue un como pleito que tenían mis papás con esta persona y él tenía un hijo. Entonces siempre que lo veía a él o a su esposa o así, o sea, yo igual era como que... O
sea, me caían mal o como que les guardaba cierta reserva, ¿no? Por el problema que tenían con mis papás. Y al final, después de muchos años, coincidimos en un evento de otra vecina y nos empezamos a llevar súper bien, o sea, el hijo y yo, y platicábamos y todo, y nos volvimos muy buenos amigos. Entonces, ahí también como que aprendí de que, pues realmente vivía como prejuiciada o influenciada, ¿no? Más bien por este asunto entre mis papás y sus papás, y pues él nada tenía que ver, ¿no? Y al final salió una buena amistad de ahí, y gracias a la amistad entre su hijo y yo, es como que se limaron las asperezas, y los papás también se terminaron llevando. Entonces, pues ahí vemos cómo es más sano volvemos a repasar, como abrir el diálogo, o sea, no prejuiciar, intentar establecer paz, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya, por último, Noemí, si quieres ir pasando. Vemos cómo, a pesar de ese rechazo tan agresivo, tan desconcertante para David que sufrió por parte de Saúl, desconcertante porque era una persona que lo estimaba, que lo amaba al principio, que tenía una estrecha amistad con su hijo y sobre todo esa volubilidad que luego vemos en Saúl, como que te amo, te odio, te amo y así, ¿no? O sea, como que era muy voluble. Vemos que a pesar de todas esas cosas, David supo responder de una manera sana a las actitudes de Saúl. Supo cuidar su corazón al mantenerse apegado a Dios en todo tiempo para pedir protección, dirección y consuelo. Y vemos que se mantuvo fiel a las enseñanzas de Dios al aplicar Romanos 12:21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces hoy, pues yo los quiero invitar a que, ya sea que sufran el rechazo de una persona muy cercana a ustedes, o sea, una persona quizás lejana, eso no importa. Lo que importa es que ese rechazo evidentemente te va a generar un sentimiento negativo, te va a hacer sentir mal, pero lo importante es que intentes aplicar estos principios que aplicó David para evitar que tu corazón se contamine con malos deseos y puedas enfrentarlo de una manera sana. Pero sobre todo, que te mantengas apegado a Dios, igual que David, y confíes en que Dios es tu papá. Dios va a hacer justicia en tu caso, sea ligero o sea muy extremo como el de David. Dios va a actuar en tu vida y que igual que David pueda sentir esa protección, esa dirección y ese consuelo por parte de Dios. Entonces, pues ya por último, si me permiten orar por ustedes que están en casa y el público que está aquí. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo que nos permitiste tener aún a la distancia. Señor, pues yo sé que estos temas de tener como conflictos con una persona por el rechazo pueden ser a veces complicados para nosotros. Sé que de repente podemos ser muy dramáticos y podemos dejar que nos afecten demasiado estas actitudes. Pero yo quiero orar por cada persona que está viendo este mensaje y te pido para que tú les des sabiduría, les des inteligencia, les des discernimiento, Señor, y que los ayudes a guardar su corazón, que los ayudes a tomar actitudes sanas frente a actitudes malas que pueden tener a veces las personas. Te pido que tú les des esa sabiduría para responder bien contra el mal. Y te pido sobre todo, Dios, que ellos puedan tener esa comunión íntima contigo, donde puedan abrir sus corazones contigo y puedan descansar confiando en que tú eres su Dios y que si tú estás con ellos, nada ni nadie podrá contra ellos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues listo. Muchas gracias por habernos sintonizado en línea. Espero que estén muy bien, que pues disfruten este tiempo en cuarentena, que se cuiden mucho, por favor, lávense las manos, eviten contacto y pues nos estamos viendo el próximo sábado. Bendiciones. Bye.
se va.